Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 13 de ¿qué hubiera pasado si el Iraisin fuera un linaje y Naruto lo despertaba de niño? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 13. Mañana después de las peleas anteriores, la mañana amaneció brillante y despejada, y aunque solía ser un espectáculo excelente, los shinobi fruncieron el ceño. Renga, el jefe que los perseguía, podría usar sus técnicas al máximo con este clima, lo que significaba que tendrían que ser extremadamente cuidadosos. Aku tenía una expresión sombría mientras toqueteaba periódicamente un senbon mientras el convoy avanzaba, y Kairin había permanecido con los ojos cerrados desde que salieron después del desayuno, pues el sensor estaba forzando al máximo su capacidad sensorial para avisar con antelación. Dadas sus habilidades, no les sorprendió a los shinobi que Renga atacara al mediodía. El sol estaba justo encima de ellos mientras terminaban de descender una pequeña montaña y llegar a una pradera plana cuando Kairin gritó: «¡Volley!». Un nivel de Jounin avanzando rápido, tiempo estimado de llegada: 15 minutos. Aku crujió el cuello de un lado a otro y dijo: «Bien, esperar a que viniera mi enemigo estaba empezando a poner a prueba incluso mi paciencia. Mantengan a los demás a salvo y no se metan, ustedes tres, va a hacer mucho frío». Al instante siguiente, respondió por dónde habían venido y Naruto tarareó para sí mismo antes de hacer un gesto con la cabeza. Un clon salió disparado tras su compañero. No era que dudara de Aku, simplemente era sentido común asegurarse de tener refuerzos ante la improbable posibilidad de que Renga tuviera una carta de triunfo lo suficientemente grande bajo la manga. Dicho villano corría velozmente por el sendero hacia la caravana. Sus hermanos habían demostrado su inutilidad al no poder recuperar a la chica, y ahora le tocaba a él. Ni siquiera la vieron, por Dios. Pero no importaba, con los dos desaparecidos, no tendría que oír sus quejas sin sentido sobre conseguir su parte o matarlas él mismo. Además, gracias a su técnica de visión con lupa, ahora sabía cómo peleaban las dos pelirrojas, lo que significaba que esta pelea sería bastante fácil. Y entonces sus pensamientos se detuvieron bruscamente al chocar de bruces contra una barrera invisible a gran velocidad. Gracias a la ley de la física que dicta que cada acción tiene una reacción opuesta e igual, Renga cayó de bruces a unos 4 metros de donde quiera que se hubiera topado. Momentos después, se puso de pie con cautela y formó una barra de hielo de 30 centímetros frente a él antes de avanzar lentamente. Cuando la barra golpeó la barrera, frunció el ceño y comenzó a golpearla, con la persistente idea de que debía reconocer lo que no veía. Y entonces, una figura enmascarada apareció de repente justo donde la barra tocaba, agarrando inmediatamente la mano que la sostenía antes de disparar y asestarle un devastador golpe de hielo que lo envió volando hacia atrás antes de que su brazo se tensara y su hombro se dislocara violentamente. Renga se desplomó en el suelo con un grito de dolor y se agarró el hombro herido mientras miraba fijamente a la figura enmascarada y preguntaba: «¿Quién eres tú?». «¿Quién soy es irrelevante?», entonó Aku con frialdad, haciendo un juego de palabras, antes de activar el jutsu de niebla oculta y desaparecer rápidamente. Renga miró rápidamente a su alrededor, maldiciendo no poder usar su brazo derecho para hacer señas. Si pudiera, fácilmente habría disipado la niebla con una lente que magnificaba el sol. Pero como su brazo quedó inutilizado antes de comenzar cualquier jutsu, ahora tenía que confiar en la espada que llevaba en la cadera. Una espada que se vio obligado a desenvainar con la mano izquierda. Mirando con cautela a su alrededor, gruñó: «¿Dónde estás, cobarde? ¿De verdad esperas que responda a eso?», preguntó la voz de Aku a su alrededor. Al instante siguiente, Renga dejó escapar un grito de dolor y sorpresa al sentir un corte superficial en la parte baja de su espalda, pero dolió aún más por su falta de profundidad, ya que no cortó el nervio de la zona. Girándose, atacó con su espada, pero solo alcanzó niebla y recibió otro corte en la parte superior de la espalda. ¿Conoces ese dicho sobre morir por 1000 cortes de papel? Me pregunto si siquiera podrás soportar 500. La voz incorpórea de Aku resonó por todas partes y Renga apretó los dientes mientras una pequeña gota de sudor se formaba en su frente, a pesar de la fría niebla que lo rodeaba. Fuera de la niebla, el clon de sombra de Naruto dejó escapar un ligero escalofrío y pensó para sí mismo: «Hombre, sigo olvidando lo sádico que puede llegar a ser Aku en una pelea». Salto temporal. 30 minutos después el convoy había distanciado bastante al campo de batalla de Aku y Renga. Habrían distanciado aún más, pero se detuvieron al encontrarse con Shizune y Shikamaru, quienes les informaban sobre su situación.
Estaban allí porque, tras la primera pelea con los dos matones que Tayuya había combatido, Naruto había enviado un clon de sombra a la aldea con un informe de problemas en el país de los verdes. Tsunade envió inmediatamente 2 escuadrones de shinobi para acceder y contener la situación. Haruna había sido un torbellino de emociones desde que supo que su padre no había sobrevivido a la toma del poder y sus 2 sirvientes hacían todo lo posible por ayudarla con su dolor. Naruto la observó un momento, intentando decidir si debía intervenir, antes de finalmente decidir no hacerlo, ya que la futura princesa probablemente no apreciaría nada de lo que dijera, dado como le había hablado la noche anterior. Afortunadamente para él, Kairin parecía no tener reparos en acercarse y hablarle en voz baja en su lugar. Sacudiendo la cabeza para alejar esos pensamientos, miró hacia donde habían venido mientras su clon de sombra se desvanecía repentinamente. Apenas tuvo tiempo de mirar el final de los recuerdos que recibió cuando un espejo se formó detrás del grupo y Aku salió de él arrastrando a Renga, claramente inconsciente, por el tobillo. Todos los shinobi presentes no pudieron evitar el gesto de dolor que dejaron escapar al ver su ropa completamente destrozada. La única prenda que aún permanecía en una sola pieza era su ropa interior. Todo lo demás eran solo harapos apenas unidos que revelaban varios cortes finos entrecruzados en el 90% de su cuerpo. Incluso el rostro del hombre estaba cubierto de arañazos, y sus párpados cerrados mostraban no menos de 5 líneas rojas cada uno. Dios mío, eso es brutal, incluso para mí, murmuró Tayuya para sí misma. De acuerdo, habría sido más comprensivo congelarlo desde el principio, dijo Kairin, ajustándose un poco las gafas mientras observaba la multitud de marcas y se maravillaba de cómo cada una tenía la misma profundidad que las demás. El control de Aku era realmente asombroso y aterrador a la vez. Naruto simplemente negó con la cabeza con un suspiro antes de volverse hacia Shizune y terminar su informe mientras decía: en conclusión, recomiendo que Kairin Uzumaki y Tayuya Uzumaki sean examinados para el cuerpo de sensores y lecciones especiales con Jounin Kurenai respectivamente. Shizune terminó de tomar notas y puso el informe de combate escrito que Naruto había escrito tan pronto como la vio. Literalmente, la supervelocidad era muy útil, en un pergamino de almacenamiento y dijo: muy bien, esperaremos un informe completo de la misión a su regreso a la aldea en una semana. Naruto asintió y Shizune y Shikamaru se acercaron a Haruna y sus sirvientes. Unas palabras después, los 2 shinobi de la hoja se marcharon con ellos por donde habían venido para escoltar a la princesa de vuelta al país de los verdes. A pesar de su actitud anterior, Naruto le deseó suerte y esperó que Shizune pudiera terminar de comunicarse con ella. Un momento después, sin embargo, negó con la cabeza y dijo: muy bien, chicos, se acabó la emoción, pongámonos en marcha de nuevo. Deberíamos llegar al siguiente pueblo justo después del atardecer si mantenemos un buen ritmo. ¡Ay!, dijeron el shinobi bajo su mando y los comerciantes. Aku colocó a Renga en un sello de almacenamiento de éxtasis antes de ocupar el lugar que había ocupado el clon de sombra de Naruto. Esperaban entregar a los hermanos criminales hasta que ellos mismos regresaran a casa, y guardaron la mayor parte del papeleo inútil para obtener las recompensas posteriores. Naruto dio una última mirada hacia la tierra de los verdes antes de comenzar a empujar el carro nuevamente. 2 días después de la misión de libertad condicional de Uzumaki, Naruto y Aku se encontraban de nuevo frente al mostrador de misiones con un grupo de shinobi que normalmente no formaban parte de su equipo, aunque habían trabajado con ellos en el pasado. Los genin del equipo 8 habían sido convocados junto con Naruto y Aku para esta misión, y Tsunade los observó un momento antes de volver la mirada hacia Naruto y decir: ha surgido una búsqueda y rescate urgente. La persona desaparecida es la señora del país de la miel, Lady Kayo. Iba de camino a visitar la casa de sus padres en el país de los dulces. Los asistentes del país de los dulces salieron a recibirlos, pensando que era extraño que su llegada se hubiera retrasado, solo para descubrir que el palanquín y las varas habían sido arrojados al paso de montaña marcado en el mapa incluido en el pergamino de la misión. Equipo 8, deben rastrear la ubicación de Lady Kayo con Naruto como transporte. Él y Aku también servirán de refuerzo si es necesario. ¿Alguna pregunta? Solo una cosa, ¿no será este paso de montaña el mismo donde surgieron esos rumores de un castillo fantasma? Preguntó Naruto con cierto nerviosismo mientras sacaba el pergamino y miraba el mapa que contenía, haciendo una mueca de dolor al confirmar su ubicación. Tsunade levantó una ceja y dijo: Jounin Uzumaki, ¿estás diciendo que en realidad tienes miedo de los fantasmas? Naruto, descaradamente, levantó una mano con el índice y el pulgar ligeramente separados y dijo: solo un poco, aunque yo diría que es menos miedo y más paranoia shinobi.
Al fin y al cabo, normalmente no se puede herir a un fantasma a menos que se le salpiquen los huesos, pero sí que pueden hacerte daño mientras intentas encontrarlos. Aku y Kiba rieron disimuladamente, mientras que la mirada de Hinata se tornó incierta. Shino, siendo Shino, ni siquiera se inmutó. Me parece bien. Tsunade admitió antes de ponerse un poco más seria y decir, aunque sean rumores de espíritus o no, estén alerta. Algo secuestró a Lady Kayo y a su escolta, así que manténganse alerta. Sí, señora. Los 5 shinobi respondieron antes de irse una vez que Tsukage los despidió. Al salir de la torre, Kiba se puso las manos detrás de la cabeza y dijo, Naruto, ¿qué probabilidades hay de que estemos tratando con espíritus? Bromas aparte, los shinobi se enfrentaban a situaciones extrañas, e incluso el equipo 8 había oído rumores de lo que otros equipos shinobi habían experimentado a lo largo de los años. Bueno, había un castillo en esa zona hace bastante tiempo, aunque ya no está. Un incendio lo quemó hasta los cimientos, dijo Naruto mientras creaba 3 clones y arrastraba a Aku y al equipo 8 por la estela brevemente, saliendo por las puertas principales. Ladeando la cabeza mientras uno de sus clones les daba la salida, Naruto continuó. Si la zona está embrujada, probablemente tengamos que usar el Byakugan de Hinata para buscar huesos, aunque dudo que estén en buen estado después del incendio y de todo este tiempo. Kiba se estremeció levemente y dijo, eso no te sirve de mucho, ¿sabes? Akamaru emitió un leve gemido de acuerdo desde donde asomaba la cabeza por debajo del abrigo de Kiba. Naruto simplemente sonrió a su antiguo compañero de bromas antes de que él y sus clones volvieran a arrastrar a su equipo actual a la estela. Cambio de escena. Entrada al paso del cuello roto. 4 rubios aparecieron de repente, como salidos de la nada. Mientras Naruto y sus clones dejaban a sus pasajeros, Naruto dijo, bien, este es el comienzo del paso de montaña donde se informó que Lady Kayo desapareció. Kiba, ¿quieres que mis clones se queden para ayudar en la búsqueda o no? Kiba, el líder del equipo cuando Kurenai no estaba presente, los estudió por un momento antes de asentir y decir, si pueden buscar sin arrojar esa niebla de chakra, entonces pueden comenzar una búsqueda en cuadrícula al otro lado del paso mientras trabajamos desde el sitio del palanquín. Entendido, dijo uno de los clones asintiendo antes de que los 3 salieran disparados a gran velocidad, como los Jounin, tan rápidos a los ojos del Genin, que bien podrían haberse unido a la corriente estelar de nuevo. Un momento después de que se fueron, Kiba preguntó, Hinata, ¿hay alguna fuente de chakra fuera de lugar? El Byakugan de Hinata se encendió y después de un momento, ella negó con la cabeza y dijo, ninguno, Kiba. Kiba tarareó antes de que él y Akamaru inhalaran profundamente y dijeran, nada que huela raro. Shino, ¿tus insectos detectan algo? Se escuchó un zumbido en el abrigo de Aburame por un momento antes de que Shino sacudiera la cabeza y dijera, no detectan nada. Solo por una vez, ojalá fuera así de sencillo desde el principio, reflexionó Kiba antes de negar con la cabeza y decir, muy bien, chicos, ya saben cómo funciona esto, estén atentos y sus kunai listos, vamos. Y dicho esto, soltó a Akamaru de su abrigo, usó su jutsu de imitación de bestias y comenzó a moverse a una velocidad moderadamente respetable para un genin con el hocico pegado al suelo junto a Akamaru, mientras se dirigían hacia el último punto conocido del grupo de Lady Kayo, oliéndolos a medida que avanzaban. Hinata y Shino los seguían, con la mirada de Hinata aún escudriñando y los insectos de Shino comenzando a salir de su abrigo y extenderse por una amplia zona. Mientras los 3 genin salían, Aku tarareó y dijo, parecen estar trabajando incluso mejor que antes. Llevan poco menos de un año trabajando juntos, señaló Naruto mientras los 2 lo seguían, manteniéndolos a la vista sin dificultad. Es cierto. Dijo Aku y los 2 guardaron silencio. Incluso a la lenta velocidad con la que Kiba guiaba a su equipo para no perderse ninguna pista, el equipo de 5 hombres, o sea, 6, Akamaru. Solo tardó 20 minutos en llegar a la zona donde Lady Kayo y su escolta habían desaparecido. En cuanto Kiba y Akamaru tuvieron un minuto para olfatear los restos del palanquín, los escarabajos de Shino invadieron la madera y la tela como un enjambre compacto de langostas. Los insectos tardaron 20 segundos en atrapar lo que usaran para rastrear antes de alzar el vuelo para que aún más de su especie pudieran obtener una muestra. Mientras tanto, Hinata tenía su Byakugan activo y fruncía el ceño. Girando la cabeza para sortear el punto ciego de su Dojutsu, dijo, sus huellas simplemente se detienen. No hay señales de dirigirse a ninguna dirección, ni de ascender. Es como si se hubieran detenido y simplemente hubieran desaparecido. Y tampoco hay fuentes de chakra adicionales.
Nada de olores raros, tengo 6 aromas y nada más. Todo lo demás es fauna local, dijo Kiba con el ceño fruncido, y Akamaru asintió con un quejido. Shino guardó silencio cuando todos lo miraron para ver si tenía algo. Kiba y Hinata esperaron pacientemente 2 minutos mientras Aburame conversaba con su colmena sobre sus hallazgos. Naruto y Aku, aunque seguían con la cabeza en blanco, atendieron sus preguntas. Cuando Shino habló, no necesitaron verle la boca para saber que también fruncía el ceño al decir, no hay señales detectables de lo que pasó aquí. Parece que, después de todo, se trata de algo paranormal. Kiba se estremeció levemente y dijo, así que, después de todo, podríamos estar lidiando con fantasmas, qué bien. Volviéndose hacia Naruto, preguntó, ¿dónde se supone que está esa mansión embrujada? Naruto abrió la boca pero sus ojos se levantaron rápidamente y frunció el ceño mientras decía, míralo tú mismo. Todos los demás siguieron hacia donde él miraba y sus columnas se pusieron rígidas cuando Hinata dijo nerviosamente, eso no estaba allí hace 10 segundos. No, ciertamente no lo fue, dijo Shino estoicamente. Ese era el edificio de 5 pisos, relativamente estrecho, que se alzaba a media colina. El edificio se asentaba sobre una plataforma de piedra de 1 piso de altura y estaba hecho de madera. El piso más alto era una torre baja en el centro del tejado del 5.º piso. Tan pronto como los otros 4 observaron bien el castillo, una onda expansiva azul con reflejos blancos emergió de él, expandiéndose rápidamente hacia el grupo. Ante el pánico de los genin, Naruto sacó rápidamente un kunai con un sello en blanco, escribió un elaborado sello con chakra y lo clavó en el suelo entre él y los rastreadores. Una fracción de segundo después, el sello se disparó hasta el final de su cuerda y una barrera se formó alrededor de los 6 shinobi de la hoja, y la onda expansiva los atravesó sin causarles daño. Kiba temblaba visiblemente mientras sus extremidades se ponían rígidas como una tabla al decir, ¿qué fue eso? ¿Adivina qué pasó con nuestra dama desaparecida y su escolta? Preguntó Aku mientras observaba cómo la onda expansiva se disipaba tras ellos antes de regresar a la mansión. Shino frunció el ceño y dijo, mi colmena parece haber sido transportada de alguna manera a la mansión por esa onda expansiva. Es lógico que nuestra gente desaparecida esté dentro. Recuperándose, Kiba suspiró aliviado y dijo, vaya, parece que realmente esquivamos un kunai. Mirando la etiqueta del sello, que ahora estaba vacía y colgando flácidamente del kunai, preguntó, Naruto, ¿qué le pusiste a esa cosa? Solo un sello de búnker general junto con una matriz anti-invocación. No estaba seguro de qué haría esa onda expansiva, simplemente sabía que no quería averiguarlo, dijo Naruto mientras guardaba el kunai en su bolsillo. Mirando hacia la mansión con un suspiro, Naruto dijo retóricamente, de todas formas, tendremos que entrar ahí para rescatar a esa gente, ¿no? Suspirando para sí mismo, sacó un pergamino y lo desenrolló mientras decía, menos mal que un clon me los agarró mientras estábamos en la puerta. Mientras abría 5 bolsas de sal de 2,5 kilos y se las repartía a los demás, Aku negó con la cabeza y dijo, tus habilidades de velocista nunca dejan de impresionar y aterrorizar a Naruto. Que un clon pueda comprarlas y entregártelas sin que nos demos cuenta es toda una hazaña. Hacer trampa es lo que es, no es que me queje. Así que, ponle sal a cualquier hueso que encontremos y luego quémalo, ¿no? Dijo Kiba, levantando la bolsa en sus manos al final. Naruto asintió mientras desprecintaba una última cosa del pergamino antes de enrollarlo. Un tubo de una especie de pasta. Sacó varios kunai y puso una perla de su contenido en cada hoja antes de pasarle el tubo a Aku. Mientras extendía la pasta alrededor de las hojas, dijo, esto es pasta de sal, así que úntenla en sus armas y podrán contener a cualquier fantasma que venga tras nosotros. Si ven algo translúcido o que no perciban como humano, lo matan, ¿entendido? ¡Ay!, dijeron sus compañeros, ignorando la extraña elección de palabras de Naruto mientras también empezaban a recubrir sus armas. Una vez armados, los shinobi comenzaron a caminar hacia la mansión. Mientras caminaban, Kiba preguntó, entonces, Naruto, ¿cómo sabes todo esto sobre cómo lidiar con fantasmas? Naruto se encogió de hombros y dijo, hace 5 años tuve una misión en el país demonio protegiendo a una suma sacerdotisa y me enseñó algunas cosas. Luego resopló y añadió, estoy bastante seguro de que intentaba sobornarme para que aceptara casarme con su hija. Parecía muy entusiasmada con la idea. Según el anciano Sarutobi, incluso intentó incluirlo como término para un acuerdo comercial. Aku dejó escapar una leve risita ante eso incluso cuando los genin lo miraron confundidos y Kiba dijo pero tú tendrías 7 años en ese momento, ¿por qué ella?
Naruto se encogió de hombros y dijo, algo sobre que ella tenía una visión del futuro limitada y yo estaba envuelto en llamas doradas. Hizo una pausa y añadió, aunque sí la oí murmurar para sí misma que yo era su mejor oportunidad para tener nietos en las próximas 3 décadas, pero no creo que quisiera que la oyera decir eso. Hinata se sonrojó rápidamente y farfulló, mientras que Kiba se rió. El grupo se quedó en silencio al llegar a la mansión, amontonándose con Hinata y Aku a un lado de la puerta y Kiba, Shino y Naruto al otro. Kiba le hizo una señal con la mano a Hinata preguntándole si había enemigos y, una fracción de segundo después, Hinata negó con la cabeza, con el Byakugan activado. Kiba asintió y contó 3 dedos antes de que él y Hinata dieran 3 pasos uno hacia el otro, se giraran y, juntos, derribaran las puertas dobles con una maniobra bien practicada. Mientras los 2 hombres clave de la formación Shinobi entraban, los otros 3 los siguieron con la cabeza en alto. Sus oponentes no tardaron mucho en aparecer. Apenas habían dado 5 pasos, los Shinobi se vieron rodeados por 20 samuráis con armaduras estándar de hacía medio siglo, de un blanco tenue y con las espadas ya desenvainadas. Kiba crujió el cuello de un lado a otro y dijo, bienvenida, comité. Al instante siguiente, se agachó para esquivar un ataque con kunai salado en la mano, y el resto de los combatientes también comenzaron a moverse. La pasta de sal en las armas de los shinobi les permitía afectar a los fantasmas, pero era más como si fueran oponentes mortales que como si fueran de un solo disparo. Aún tenían que sortear la armadura de los fantasmas de la forma habitual. Sin embargo, Naruto se contuvo antes de unirse a la corriente, tanto porque Hinata tenía su Byakugan activo como porque, incluso superados en número, aún no estaban en una situación desesperada. Una vez que todos los fantasmas se desvanecieron después de recibir disparos mortales, Naruto dejó escapar un bufido y dijo, esos tipos no se irán por mucho tiempo, necesitamos encontrar sus huesos y matarlos si queremos que algo que les hagamos realmente se quede. Acentuando esa afirmación se oyó el sonido de varias pisadas pesadas que recorrían los pasillos cercanos a ambos lados de la escalera al final del vestíbulo. Segundos después, 50 samuráis fantasmas salieron de los pasillos del primer y segundo piso, 40 de los soldados de infantería del grupo, mientras que los 10 últimos eran arqueros que se posicionaron en lo alto de las escaleras. Al ver esto, Kiba hizo una mueca y dijo, Hinata, encuentra esos huesos. Shino, la dama y su escolta, los cubriremos. Naruto, clones, escuadrón de 12 hombres. ¡Ay! Dijo Hinata, mientras ella y Shino se dirigían al centro del círculo de combate. Naruto asintió y creó los clones solicitados, que formaron una línea de frente a los demás, mientras los soldados de infantería lanzaban gritos inquietantes y cargaban hacia adelante. Los fantasmas intentaron abrumar a los clones de Naruto, pero fueron detenidos como una ola que golpea un muro de piedra, y el original y Kiba eliminaron a cualquiera que lograra rodear la línea de frente. Aku, mientras tanto, eliminó a los arqueros con senbon en las gargantas, atrayendo sus agujas aladas hacia sí gracias al alambre que había atado a cada una antes de lanzarlas. Unos minutos después, el vestíbulo de entrada volvió a estar despejado y Kiba dijo, ¿crees que eran todos? Por ahora, no tardarán mucho en reagruparse, dijo Naruto. Genial, ¿ya los encontraste, Shino? Gruñó Kiba antes de mirar a Shino con expresión interrogativa. Shino asintió y dijo, están retenidos en lo que parece ser el centro de detención de este lugar, lo cual es lógico para fantasmas de naturaleza militar. Síganme. Shino condujo rápidamente a los shinobi hacia el interior de la mansión y bajaron un tramo de escaleras. Un par de guardias fantasmales al pie de las escaleras fueron despachados rápidamente por los shinobi que usaban insectos. Había otro par frente a un par de celdas y también fueron eliminados rápidamente. Los prisioneros se abalanzaron rápidamente sobre los barrotes mientras esto ocurría y una de ellas, una mujer, dijo alegremente, oh, gracias a los kami, shinobi. Por favor, tienen que sacarnos de aquí. Ese es el plan, señora. Nos enviaron a buscarlos después de todo, dijo Kiba mientras sacaba unas ganzúas y empezaba a manipular la cerradura. Tardó un rato, ya que estaba casi completamente oxidada, aunque si los fantasmas lo hicieron a propósito o no era tema de debate, pero tras 5 minutos de cuidadosa manipulación, se abrieron las cerraduras de ambas celdas. Una vez que los prisioneros fueron liberados, Naruto dio un paso adelante y dijo, voy a ponerlos a todos en un sello de éxtasis. Nos permitirá protegerlos mejor si todos están en un solo lugar y no tenemos que preocuparnos por el fuego amigo. Hubo cierta vacilación entre los prisioneros liberados, pero Lady Kaio, metafóricamente hablando, se acercó, asintió y dijo, hazlo.
Claro, existía la posibilidad de que estos shinobi mintieran sobre su presencia y decidieran pedir un rescate por ella, pero ella no lo creía, y además, mejor en sus manos que en las de los espíritus. Pronto, los civiles estaban en el sello de éxtasis y Kiba dijo: «Hinata, ¿ya has encontrado esos huesos?». Hinata asintió y señaló mientras decía: «Están por ahí, en una gran cámara debajo de donde está la entrada». Esta vez, Hinata abrió el camino, y pronto llegaron a una cámara bastante grande con una vista bastante inquietante. Varias filas de esqueletos sentados en seiza frente a un esqueleto sentado en una simple silla. Estremeciéndose, Kiba dijo: «Supongo que no tendremos que excavar para encontrar los huesos después de todo». Ante sus palabras, la sala se llenó de samuráis espectrales arrodillados ante su señor. Sin embargo, no permanecieron arrodillados mucho tiempo. Al unísono, se levantaron de sus esqueletos, se giraron y desenvainaron sus armas mientras su señor gritaba: «Enemigos de esta tierra, puede que hayan traspasado la barrera que se alza sobre esta fortaleza, pero no obtendrán la victoria aquí, destrúyanlos». Se oyó un rugido de todos los demás fantasmas al cargar, incluso los arqueros de antes, que desenvainaban sus espadas en esta sala, donde no conseguían la altura necesaria para disparar por encima de las cabezas de sus camaradas. Ahora que no necesitaban contenerse por riesgo de cegar a Hinata, el escuadrón de clones de Naruto inundó la sala con chakra y comenzó a arrasar las filas, haciendo que los fantasmas se desvanecieran solo para reaparecer rápidamente junto a sus esqueletos en un bucle continuo. Claramente, si cualquier otro equipo normal de shinobi intentara esto, serían derrotados en una batalla de desgaste. Sin embargo, Kiba no dejó que ese pensamiento permaneciera en su mente por mucho tiempo, en lugar de eso dijo: «Vamos muchachos, necesitamos salar y quemar los huesos mientras los fantasmas están distraídos». Mientras avanzaban para hacerlo, Shino declaró con calma: «No tenemos suficiente sal para cubrir una cantidad tan grande de huesos. Solo ponle sal a lo que puedas, yo me encargo del resto», dijo Naruto, escribiendo en etiquetas de sello sobre las que vertía pequeñas cantidades de sal de su bolsa de 2,5 kilos. Al poco tiempo, 20 esqueletos tenían un poco de sal en cada hueso y ardían gracias al jutsu de iniciación de Zogata que todos los estudiantes de la academia aprendieron en su último año. Naruto rápidamente colocó sus etiquetas de sello en los cráneos de los demás esqueletos, que brillaron una vez antes de que clones de sombra de la sal original se derramaran en chorros sobre cada esqueleto. Al poco tiempo, estos también ardían y todos los fantasmas desaparecieron abruptamente de la vista. Una vez que los huesos terminaron de arder, Naruto usó un rápido jutsu de viento para acelerar la dispersión del humo y tanto Kiba como Akamaru dieron suspiros de alivio cuando el olor de dicho humo disminuyó y dijo: «Me alegro de que haya terminado, esta tiene que ser la misión más extraña que hemos tenido». «Ni siquiera en mi top 10, dijo Naruto con una risita, ganándose las miradas de asombro del equipo 8, e incluso de Shino, a su manera. Aku soltó una risita y dijo: «Aunque no diría que tengo tanta experiencia como Naruto, también he presenciado algunas misiones más raras». Se oyó una risa espectral que estremeció a los genin, incluso cuando se pusieron en alerta máxima. Aku y Naruto, mientras tanto, miraron con calma el trono donde el fantasma del señor samurái se alzaba de nuevo, esta vez con una expresión mucho más agradable. Sonriendo al grupo de shinobi, dijo: «Este mundo puede ser realmente extraño. Pero eso es para que lo experimenten los vivos. Les agradezco que nos hayan liberado a mí y a mis hombres de este reino y nos hayan permitido viajar al siguiente». El señor samurái hizo una profunda reverencia antes de desvanecerse. Kiba se estremeció de nuevo y dijo: «Definitivamente nuestro más raro». Naruto y Yaku rieron entre dientes al ver eso mientras el área a su alrededor se desvanecía, revelando las ruinas de la mansión. El equipo 8 se apresuró a desalojar dichas ruinas y, una vez que Aku y Naruto se unieron a ellos, las personas a las que habían sido enviados a rescatar fueron liberadas y el grupo de jóvenes shinobi comenzó a escoltarlos fuera del área. Este fue sin duda un evento memorable para el equipo 8, y tendrían una historia interesante que contarle a su sensei al regresar. Pero para Naruto y Yaku, era martes. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.